Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas. Este es el video número 2 de la clase número 2 de la materia Control Digital aquí en la Escuela Superior de Ingeniería. Entrando en el tema o complementando lo que vimos la clase, la automática es la ciencia que estudia los sistemas de control mediante el análisis del comportamiento dinámico. En función de la naturaleza del tiempo y de los procesos a controlar, los sistemas de control se clasifican en tres partes: SCCPC, que es Sistema de Control Continuos de Procesos Continuos; SCDPC, Sistemas de Control Discretos de Procesos Continuos; y SCDPD, que son los sistemas de control discretos de procesos discretos. En un sistema de control de tiempo continuo, o sea, un SCC, todas las variables son conocidas en todo momento. Por el contrario, un sistema de control de tiempo discreto, o SCD por sus siglas, viene caracterizado por magnitudes que varían solo en instantes específicos. Estas magnitudes discretas pueden ser tratadas por un circuito digital, añadiendo todas las ventajas de estos, mientras que los reguladores continuos se implementan mediante circuitos electrónicos muy específicos. Los reguladores discretos se implementan mediante un programa o un software. Esta característica permite desarrollar reguladores más complejos y que pueden ser fácilmente modificados. Sin embargo, la mayor parte de las variables son de naturaleza continua, como la temperatura, la presión y un largo etcétera, y dan lugar a dos tipos de SCD, o de sistema de control discreto, que pueden ser de procesos discretos y de procesos continuos. Los de procesos discretos son aquellos sistemas completamente digitales en los que no intervienen en ninguna parte del proceso magnitudes analógicas. En el caso de los autómatas programables, o los AP por sus siglas, donde sus entradas son discretas, como pueden ser los interruptores, etc., y sus salidas también lo son, como son subir y bajar una persiana, encender o apagar una lámpara, etc. En cambio, los SCDPC, o de proceso continuo, son aquellos donde el proceso es continuo, como dice su nombre, pero el tratamiento va a ser digital. Dada la naturaleza continua de las magnitudes, son los más habituales. Por lo tanto, en la mayoría de los procesos es necesario discretizar las magnitudes mediante circuitos de muestreo y retención. Las tendencias actual es controlar todo con circuitos digitales, entre otros el ordenador, cambiando por completo la filosofía del análisis y síntesis. De igual modo que los SCCPC tenían la transformada Laplace como herramienta de cálculo, en estos SCDPC tendrán otra denominada como transformada Z. El avance de la tecnología ha permitido ir abaratando y mejorando las capacidades de los ordenadores. Gracias a esto, actualmente el ordenador está presente en todos los ámbitos, incluyendo los sistemas de control. El empleo del ordenador como elemento de control proporciona las siguientes ventajas, que es la potencialidad que permite la realización de acciones de control de gran complejidad; el control multivariable, que es capaz de gestionar simultáneamente varios procesos o varias variables de un proceso; la flexibilidad, al implementarse el control mediante un programa, facilita el cambio de estrategia de control; la precisión, casi sin límite; y inmunidad, que son las señales digitales que se regeneran, no se amplifican, eliminando los ruidos y las distorsiones; la versatilidad, que es el ordenador proporciona funciones adicionales al control como estadísticas, informes, etc. Pero como todo, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Uno de los inconvenientes es la complejidad, al disponer de elementos software y elementos de hardware; la pérdida de información, al no conocer los datos entre dos muestras consecutivas; el precio, este es más caro que los reguladores continuos al necesitar independientemente de la aplicación de muchos elementos; la tolerancia a fallos, un fallo es el ordenador, produce una pérdida del control. En esta figura, nosotros podemos representar un esquema clásico de un sistema de control discreto. En un sistema de control discreto, o SCD por sus siglas, la señal de salida va a ser conocida como ST y es discretizada.
mediante un circuito de muestreo y retención, que va a ser la SH, que está aquí, en esta parte. ¿Ok? Y un conversor analógico digital o ADC, que sería esto. Aquí vemos la señal ST, que va a pasar por el muestreo y retención y va a pasar al convertidor analógico digital. En el interior del sistema digital, la señal ST, que viene de este ámbito discretizada, se compara con el valor de referencia, que va a ser RKT. La señal del error EKT obtenida en la comparación es procesada por el sistema digital mediante un algoritmo y va a generar una señal de mando discreta, que va a ser llamada AKT. Como la planta es de tiempo continuo, es necesario que la señal de mando sea discreta y esta sea pasada a una señal continua a través de un convertidor de digital a analógico, o DAC, que conocemos, y un circuito de retención H. Esta secuencia de operaciones es realizada cada T segundos. Por eso todo está con respecto a T, siendo T el periodo de muestreo. Una señal analógica continua se pasa a discreta mediante un circuito de muestreo y retención, que es SH, seguido de un conversor analógico digital ADC. La entrada del ADC debe mantenerse estable mientras se realiza la conversión a valores discretos. Sin embargo, la señal continua puede variar durante el proceso de conversión del ADC, de analógico a digital, por lo que se añade antes un circuito SH. ¿Ok? Por eso esa es la razón que está aquí este muestreo, que significa solamente ese sample and hold. ¿Ok? Ejemplo, y lo mantiene, por decirlo de alguna manera, que lo mantiene estable. ¿Ok? Y aquí tenemos esta imagen, donde nosotros vemos la SH, donde mantiene el valor y luego sigue y mantiene la señal por cierto intervalo T, 2T, 3T, 4T, así hasta un KT, donde K es un valor estimado. ¿Ok? La frecuencia con la que se realizan este muestreo puede ser o no puede ser constante. Es importante elegir una frecuencia de muestreo que sea adecuada, ya que si la frecuencia es muy baja, se puede perder datos decisivos, de modo que el intervalo entre muestras vendrá dado por el tiempo mínimo que debe transcurrir para que se produzca una variación considerable de la señal. Y aquí vemos que tenemos nosotros una señal, ahora sí con respecto al tiempo, y tenemos cómo se ven las muestras en un intervalo t. La conversión de valores discretos a analógicos se realiza con un conversor digital analógico, DAC, un DAC. El DAC, para cada valor discreto de entrada, tiene asignada una salida analógica que es mantenida por el bloque H o por el bloque hold para el siguiente valor discreto. La secuencia de ponderación. Al sistema digital o discreto le llega una secuencia y la transforma en otra secuencia de salida. La secuencia es un conjunto ordenado de valores y cada valor tiene un índice o un número entero que indica la posición de esa muestra en la secuencia. Por ejemplo, vemos en esa figura representa el muestreo de la señal continua XT, y la señal continua XT se convierte en una señal muestreada XKT. Ok, aquí tenemos XKT y esta es la señal XT. O también se puede conocer como señal XI. La señal XI es una función discreta y dando valores a K se obtiene el valor de la función para ese instante. La secuencia de valores que genera la función discreta XI se escribe de forma analítica poniendo los valores entre corchetes y separados por comas. Para el caso de la figura que estamos viendo, sería XI va a ser igual a 0.5 porque aquí comenzamos en XK, X1 por decirlo de alguna manera, sería 0.5, luego sería el valor 2, luego sería el valor
3.3 aproximadamente, luego valor 4, el valor 4.3 aproximadamente, luego el valor 4.6, etcétera, así hasta llegar al último valor. Es importante que xk represente la función discreta, mientras que xk corchetes representa la secuencia donde k es el índice de la muestra. Cada valor de la secuencia va a coincidir con un instante de tiempo kt. Por ejemplo, en la secuencia corchetes xk, el valor de 0.5 corresponde cuando k vale 0, ¿ok? O es en el instante 0. El valor 2 va a corresponder cuando k es igual a 1. Aquí corresponde al instante el valor 2. Y esto corresponde a t. 3.3 va a ser igual a k igual a 2 en 2t. En palabras simples, t igual a 0 va a ser cuando k vale 0 y su valor va a ser 0.5. Aquí va a ser k igual a 1, entonces va a ser este tiempo t1 o t y va a tener un valor de 2. Aquí k va a valer 3, va a ser igual a 2t y aquí, perdón, k va a valer 2 y va a ser igual al valor de 2t y ese valor va a ser 3.3 y así continuamos sucesivamente con toda la línea. Las secuencias tienen las siguientes propiedades, ¿ok? Que va a ser 1 de desplazamiento, que es la secuencia YK, es la secuencia XK, retrasada o adelantada n posiciones, si para todo K se cumple que YK sea igual a XK más n o menos n. La suma de dos secuencias se pueden sumar para generar una nueva si suman las muestras de igual índice. YK va a ser igual a XK más BK. ¿Ok? El producto de una secuencia se multiplica por una constante multiplicando cada muestra por la siguiente. YK va a ser igual a la muestra por cada valor de XK y esto va a ser igual a M por KXK. ¿Ok? Ahora bien, al igual que en el tiempo continuo hay señales de prueba, en tiempo discreto hay secuencias patrón. En esta figura que nosotros podemos observar, vamos a ver dónde está. Por aquí, ok, ahí estamos. Nosotros podemos observar en la 8.5 en la parte superior. Nosotros podemos utilizar una secuencia patrón. La secuencia impulso unitario, ¿ok? Donde tenemos lambda aquí, a lambda acá, y tenemos secuencia impulso 1, 0, 0, 0. Donde lambda k, donde k va a ser igual a 0, va a ser igual a 1, 2, 3, pero solamente tenemos nosotros un impulso aquí en 1 y luego solamente permanece en 0. La secuencia escalón unitario. En la secuencia escalón unitario tenemos que UK, porque este es UK, va a ser igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. ¿Ok? Donde el valor de K va a estar dado igual 0, 1, 2, 3, 4, etc. Secuencia rampa unitaria o BK. Tenemos que BK va a ser igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4. Donde BK va a ser igual a K. ¿Sale? Y por último tenemos la secuencia parábola unitaria, donde tenemos que PK va a ser igual a 0, 1, 4, 9, 16, etcétera, donde P va a ser igual al valor de K al cuadrado. Por eso es una parábola en sí. Esta secuencia es patrón o cualquier otra secuencia entrará en una SCD y este generará otra nueva secuencia de salida. La secuencia que describe el comportamiento de los SCD se llama secuencia de ponderación o también lo vamos a conocer como GK. La secuencia de ponderación es la secuencia de salida de un sistema discreto. Cuando la entrada lambda k, la secuencia de ponderación es la función de transferencia de un sistema discreto. Y tenemos esta figura. Vamos a observarla. ¿Ok? Aquí podemos deducir que la sumatoria de xk va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de x por cada uno de los lambda k menos n, menos un impulso anterior. ¿Ok?
Y la YK va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de xn por g por este valor de aquí, que he llamado la secuencia de ponderación, por el valor k menos n. Ahora bien, el sumatorio de n menos igual a 0 hasta infinito se realiza mientras k menos n es mayor o igual que 0, para que sea causal. ¿Ok? Vamos a avanzarle en esta parte. Tenemos esta imagen de aquí. Bueno, nosotros podemos ver aquí en esta es como una representación de las secuencias de tiempo, donde decíamos nosotros xn, el valor que va agarrando k. ¿Ok? Aquí el valor de la secuencia de ponderación y los valores que va obteniendo con respecto a su sumatoria. Y aquí tenemos YK con respecto a las mismas señales. ¿Ok? Ahora bien, la clasificación de los sistemas de control discretos son un algoritmo de transformación de secuencias y se clasifican en función de los elementos de los que depende la secuencia de salida. Son elementos estáticos, elementos dinámicos y los elementos dinámicos causales. Los elementos estáticos, en estos sistemas discretos, los elementos de salida van a llamarse YK y solo dependen del elemento del mismo índice XK. Entonces, YK va a ser igual a XK al cuadrado. Los elementos dinámicos son los elementos de salida YK y dependen de cualquier índice de XK e YK. Y esto se va a nombrar como YK es igual a XK al cuadrado más XK menos 1 más YK más 1. Y los dinámicos causales, los elementos de salidas YK dependen de los elementos de igual índice o inferior. Ahora bien, vamos a ver por aquí los tipos de señales que podemos nosotros encontrar. ¿Ok? Los tipos de señales que nosotros podemos encontrar. Una señal en tiempo continuo es aquella que se define sobre un intervalo de tiempo. Ya lo definimos anteriormente. La amplitud puede tener un intervalo continuo de valores o solamente un número finito de valores distintos. El proceso de representación para una variable por medio de un conjunto de valores distintos se denomina cuantificación y los valores distintos resultantes se denominan valores cuantificados. La variable cuantificada solo cambia en un conjunto finito de valores distintos. Una señal analógica es una señal definida en un intervalo continuo de tiempo cuya amplitud puede adoptar un intervalo continuo de valores. En esta figura que tenemos aquí en el inciso A, que es una señal analógica en tiempo continuo, en el B, el que está acá abajo, es una señal cuantificada en tiempo continuo o también cuantificada solo en amplitud. Observamos que la señal analógica es un caso especial de la señal en tiempo continuo. En la práctica, sin embargo, se emplea con frecuencia la terminología tiempo continuo en lugar de analógica. De esta forma, en los libros, los términos señal de tiempo continuo y señal analógica se intercambian de manera frecuente, aunque estrictamente hablando no son del todo sinónimos. Una señal de tiempo continuo es una señal definida solo en valores discretos de tiempo. Esto es aquello en lo que la variable dependiente t está cuantificada. En una señal de tiempo discreto, si la amplitud puede adoptar valores en un intervalo continuo, entonces la señal se denomina señal de datos muestreados. Una señal de datos muestreados se puede generar muestrando una señal analógica en valores discretos de tiempo y esta es una señal de impulsos modulada en amplitud. En el inciso C de estas figuras, en esta parte de acá, nosotros nos muestra una señal de datos muestreados. Una señal digital es una señal en tiempo continuo con amplitud cuantificada, que es el inciso D. Dicha señal se puede representar mediante la secuencia de números, por ejemplo, en la forma de números binarios. En la práctica, muchas señales digitales se obtienen mediante el muestreo de señales analógicas que pueden depender o después se clasifican. Y la cuantificación es lo que permite que estas señales analógicas sean leídas con palabras binarias
finitas. El término señal en tiempo discreto es más general que el término señal digital o que el término señal de datos muestreados. De hecho, una señal en tiempo discreto se puede referir ya sea a una señal digital o a una señal de datos muestreados. En la práctica, los términos discreto y digital a menudo se intercambian, sin embargo, el término discreto se emplea en el estudio teórico mientras que el término digital se utiliza en conexión en las relaciones del hardware y del software. Ahora bien, nosotros vamos a ver los sistemas de control en tiempo continuo y en tiempo discreto. Los sistemas de control en tiempo continuo son aquellos sistemas en los cuales una o más variables pueden cambiar en o solo en valores discretos de tiempo, como habíamos mencionado en términos de KT, y pueden especificar los tiempos en los que se lleva a cabo alguna medición de tipo física o los tiempos en los que se extraen los datos de la memoria de una computadora digital. Ahora bien, los sistemas de control en tiempos discretos difieren de los sistemas de control en tiempo continuo, en que las señales para los primeros están en forma de datos muestreados o en la forma digital. Si el sistema de control está involucrado en una computadora digital como un controlador, los datos muestreados se deben convertir en datos digitales. Y los sistemas en tiempo continuo, cuyas señales son continuas en el tiempo, se pueden describir mediante ecuaciones diferenciales. Los sistemas en tiempo discreto, los cuales involucran señales, pueden describir mediante ecuaciones en diferencias después de la apropiada discretización de las señales en tiempo continuo. Y ahora bien, el proceso de muestreo. El muestreo de una señal en tiempo continuo reemplaza la señal en tiempo continuo por una secuencia de valores en puntos discretos del tiempo. El proceso de muestreo se emplea siempre que un sistema de control involucra un controlador digital, puesto que no son necesarias una operación de muestreo y una cuantificación para ingresar datos a ese controlador. El proceso de muestreo es seguido por un proceso de cuantificación. En el proceso de cuantificación, la amplitud analógica muestreada se reemplaza por una amplitud digital, que esto se representa por mediante números binarios, perdón. Entonces la señal digital se procesa por medio de la computadora. La salida de la computadora es una señal muestreada que se alimenta a un circuito de retención. Y la salida del circuito de retención es una señal en tiempo continuo que se alimenta en el actuador. Ahora bien, se ha mencionado lo que es la discretización. El término discretización, en lugar de muestreo, se utiliza con frecuencias en el análisis de sistemas como entrada y salidas múltiples, aunque ambos significan básicamente lo mismo. Cuando hablemos de discretización, es igual al muestreo, son sinónimos. Es importante observar que de manera ocasional la operación de muestreo o discretización es enteramente ficticia y se ha introducido solo para simplificar el análisis de los sistemas de control que en realidad solo contienen señales en tiempo continuo. Ahora bien, en esta figura que estamos nosotros viendo se muestra un diagrama de bloques de un sistema de control digital que presenta la configuración del esquema de control básico. En el sistema se incluye el control de realimentación y el prealimentado. En el diseño de dicho sistema de control se observa que la bondad del sistema de control depende de las circunstancias individuales y se requiere elegir un índice de desempeño apropiado para un caso dado y diseñar un controlador de modo que optimice el índice desempeñado elegido. Ahora bien, la forma de las señales en un sistema de código digital. Vamos a ver por aquí. Esta es la imagen correcta. En esta imagen nosotros mostramos un diagrama de bloque de un sistema de control digital y los elementos básicos del sistema se muestran mediante bloques. Las operaciones del controlador se manejan mediante un reloj, ¿ok? Se controlan mediante un reloj y en dicho sistema de control digital en algunos puntos del sistema pasan señales de amplitud variable, ya sea en tiempo continuo o en tiempo discreto, mientras que en otros pasan señales codificadas en forma numérica, como nosotros podemos ver aquí. Aquí pasan las señales numéricas y aquí pasan en tiempo continuo o en tiempo discreto. ¿Ok? Binario. Aquí se utilizan en los convertidores AD, ADA. ¿Ok? La computadora. Los convertidores ahí son señales binarias, por decirlo de alguna manera. La salida de la planta es una señal en tiempo continuo. La señal del error se convierte en forma digital mediante el circuito de muestreo de retención del convertidor análogo digital.
en esta parte. La conversión se hace en tiempo de muestreo y la computadora digital procesa las secuencias por medio de un algoritmo que ya habíamos mencionado en otros diagramas y produce nuevas secuencias de números. En cada instante de muestreo se debe convertir un número codificado, en general va a ser un número binario que se consiste en 8 o más dígitos binarios, en una señal física de control, la cual normalmente es una señal en tiempo continuo o analógico. El convertidor digital analógico y el circuito de retención convierten la secuencia de números en códigos numéricos a una señal continua por secciones. El reloj en tiempo real de la computadora sincroniza dichos eventos. La salida del circuito de retención a una señal en tiempo continuo se alimenta a la planta, ya sea de manera directa o a través del actuador, para controlar su dinámica. La operación que transforma las señales en tiempo continuo en datos en tiempo discreto se denomina muestreo o discretización, como habíamos mencionado anteriormente. La operación inversa que transforma datos en tiempos discretos en una señal en tiempo continuo se conoce como retención de datos. Esta realiza la reconstrucción de la señal en tiempo continuo a partir de la secuencia de datos en tiempo discreto. Esto por lo regular se logra al utilizar alguna de las muchas técnicas de extrapolación. El circuito de muestreo y retención, o SH, como habíamos mencionado, sample and hold, y el convertidor de señal analógico digital convierte la señal en tiempo continuo en una secuencia de palabras binarias codificadas numéricamente. Dicho proceso de conversión AD se conoce como codificación. De analógico a digital vamos a conocerlo como codificación. La combinación del circuito sample and hold y el convertidor análogo digital se puede visualizar como un interruptor que cierra instantáneamente en cada intervalo de tiempo y genera una secuencia de números en código numérico. La computadora digital procesa números en código numérico y genera una secuencia deseada en números de código numérico. Y el proceso digital analógico, o sea, la inversa, la conversión, se llama decodificación. Y bueno, ya solamente vamos a mencionar algunas cositas. El muestrador y retenedor, sample and hold, es un término general que se utiliza para amplificador de muestreo de retención. Este término describe un circuito que realiza como una entrada una señal analógica y mantiene dicha señal en un valor constante durante un tiempo específico. Normalmente la señal es eléctrica, pero son posibles otras formas de estas, tales como óptica o una señal mecánica. El convertidor analógico digital, o CAD o AD, es un convertidor que también es conocido como codificador y es un dispositivo que convierte una señal analógica en una señal digital, usualmente una señal codificada numéricamente. Dicho convertidor se necesita como una interfaz entre un componente analógico y uno digital, y con frecuencia un circuito de muestreo y retención es una parte integral del codificador o del convertidor AD disponible comercialmente. La conversión de una señal analógica en una señal digital correspondiente como número binario es una aproximación, ya que la señal analógica puede adoptar un número infinito de valores, mientras que la variedad de números diferentes que se pueden formar mediante un conjunto finito de dígitos está limitada. En ese proceso se denomina cuantificación. Ahora, el convertidor digital analógico, o DA o CDA, también se denomina como decodificador y es un dispositivo que convierte, una señal digital, que son datos codificados numéricamente en una señal analógica. Dichos convertidores también es necesario como una interfaz entre un componente digital y uno analógico. Ahora, la planta del proceso. Esto quiere decir que una planta es cualquier objeto físico a ser controlado. Como ejemplo, si tiene, por ejemplo, un horno, un reactor químico, un conjunto de partes de máquinas que funcionan de manera conjunta para llevar a cabo una operación particular, tal como un sistema de seguimiento o una nave espacial. En general, un proceso se define como una operación progresiva o un desarrollo marcado mediante una serie de cambios graduales que suceden uno a otro de una manera relativamente fija y conducen hacia un resultado o un fin determinado. La parte más difícil en el diseño de sistemas de control puede situarse en el modelado preciso de una planta o proceso físico. Y existen muchos enfoques para obtener el modelo de una planta o dinámica del proceso y la pobre definición de parámetros aleatorios en muchas plantas o procesos físicos. Esto pueden ser las dificultades que nos podemos nosotros encontrar.
Por tanto, en el diseño de un controlador digital es necesario reconocer el hecho de que el modelo matemático de una planta o proceso, en muchos casos, es solo una aproximación del proceso físico. Y por último, el transductor es un dispositivo que convierte una señal de entrada en una señal de salida de naturaleza diferente a la de entrada, tal como los dispositivos que convierten una señal de presión en una salida de voltaje. En general, la señal de salida depende de la historia de la entrada. Los transductores se pueden clasificar como transductores analógicos, transductores de datos muestreados o transductores digitales. Y un transductor analógico es aquel en que las señales de entrada y salida son funciones continuas de tiempo, y las magnitudes de estas señales pueden tomar cualquier valor dentro de las limitaciones físicas del sistema. Y un transductor de datos muestreados es aquel en que las señales de entrada y salida se mantienen en valores discretos, pero las magnitudes de las señales, como en el caso de los traductores analógicos, no están cuantificadas. Y un transductor digital es aquel en que las señales de entrada y salida presentan solo valores discretos en tiempo y las magnitudes de las señales están cuantificadas, y esto es solamente y pueden adoptar ciertos valores discretos. Bueno, vamos a dejar estos aquí, son puros conceptos y términos que estamos nosotros viendo. Vamos a entrar en proceso ya en la clase. Nos vemos el próximo sábado.